Bueno, muy buenos días a todas y todos, qué gusto estar aquí, muchas gracias a la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, igualmente que la Alcaldía aquí en Riobamba por la organización de este evento, a todos los ministerios que están implicados aquí. Primero que nada quería darles el saludo, transmitirles el saludo del señor Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el señor René Ramírez. Hubiera querido estar aquí por razones de un viaje al exterior que tiene que acompañar al señor presidente, no pudo estar aquí el día de hoy, hubiera realmente querido compartir con ustedes varias cosas. En todo caso me ha delegado a mí para compartir con ustedes algo que va tal vez hasta aún más allá que la cuestión de las universidades y la economía popular y solidaria. Nosotros actualmente estamos generando un proceso que nació desde Cenecida, actualmente ya está en la Asamblea Nacional como un proyecto de ley, porque el país necesitaba para desarrollar su ciencia, innovación, tecnología, dos patas esenciales, dos piernas para caminar. La primera fue el mejoramiento del sistema de educación superior, que es lo que fue la Ley Orgánica de Educación Superior, que marcó un gran cambio en las universidades del país, un cambio que todavía está por darse, quedan muchos desafíos por concretar. Y actualmente se está debatiendo en la Asamblea Nacional la segunda pierna para poder caminar, que es justamente un código orgánico de lo que nosotros llamamos la economía social de los conocimientos, que es este código Ingenios. Pues lo llamamos el código Ingenios para abreviar un poco ese nombre que a veces no se comprende mucho. Y justamente la idea de esto es hacer un vínculo entre la generación de conocimiento, que puede ser universitaria, que puede ser investigadores, científicos, con el sector productivo y el cambio radical que necesita nuestro país en el cambio de la matriz productiva. Todos sabemos que ese es el gran desafío económico que tiene nuestro país y tenemos que luchar contra algo que no viene solo del neoliberalismo, viene de una herencia colonial muy fuerte en nuestro país, y actualmente eso quiere decir luchar contra un sistema mundial que genera el conocimiento como un bien privado y que no permite utilizarlo para el bien social. Entonces justamente esta ley, este código que se está generando, tiene ese sentido. Entonces la exposición que yo les voy a hacer el día de hoy es justamente el lazo que tiene, lo que va a tener este proyecto de ley que se está debatiendo aún en la Asamblea. Entonces no podemos tener la versión definitiva, recién está terminándose ese debate en la Asamblea, tendremos la versión definitiva en los próximos meses, pero ya tenemos un poco grandes lineamientos sobre los que queremos trabajar y que es un poco lo que vamos a presentar, cómo este tipo de proyecto puede ayudar a la economía popular y solidaria en el país. Entonces, yo les voy a presentar esta ponencia, digamos, en 4 partes. Una parte que será tal vez la parte más importante, que es el marco teórico. ¿Por qué necesitamos este código? ¿Cuál es la disputa política, digamos, que está detrás de todo esto? Porque hablar de los conocimientos, hoy en día los conocimientos la economía de los conocimientos es una de las mayores disputas políticas en el mundo. Entonces, un poco este marco teórico en primera parte. En una segunda parte, un poco el diagnóstico, saber qué está pasando en nuestro país, cuál es la situación de la generación de conocimiento en nuestro país, la situación de la innovación social. Va a ser una parte muy importante para entender justamente en la tercera parte qué está dentro de este código orgánico, cuál es la propuesta política que se está llevando para ir del conocimiento, de la generación del conocimiento hacia una innovación social, hacia un sector productivo y hacer un cambio radical, como decíamos, en el cambio de matriz productiva del país. Y en una cuarta parte voy a hacer un poco de énfasis justamente en todos los mecanismos que existen dentro de este proyecto en lo que tiene que ver con la economía popular y solidaria, y que aquí le puse economía social y solidaria de una forma un poco para lanzar un debate sobre estos términos también. En lo que tiene que ver con el marco teórico, primero yo les decía, esto es un código orgánico. ¿Por qué un código orgánico, no una simple ley? Porque la Constitución nos instaura dentro del artículo 385 un sistema de ciencia, tecnología e innovación en el país. Al ser un sistema necesita ser normado por un código orgánico, es por esta razón que lo llamamos de esta manera, pero hay que ver qué tiene adentro de esto. Yo les decía hace un momento, nosotros vamos a normar lo que nosotros llamamos el horizonte de la economía social de los conocimientos. Todos ustedes saben que se ha hablado muchísimo del cambio de la matriz productiva, pero a veces nos cuesta un poco aterrizar. ¿Qué es ese cambio? ¿Cuáles son los ejes estratégicos que nos van a permitir hacer un cambio en nuestra matriz productiva? ¿Hacia dónde nos dirigimos? De la economía social de los conocimientos, es uno de los ejes centrales, consideramos nosotros, de este cambio de la matriz productiva, y nos va a permitir hacer una ruptura, esperamos nosotros, histórica en el país. ¿Por qué? Porque la gran disputa a futuro en el mundo ya no es solo una cuestión de quién puede producir o no algo, es quién tiene la propiedad intelectual de la innovación, quién tiene la propiedad intelectual de la ciencia y tecnología. Y hay hoy en día uno de los mayores procesos
de monopolios, de oligopolios que se desarrollan en el mundo están en base a la propiedad privada de muchas de las innovaciones tecnológicas que están en el mundo. Entonces, este código trata de generar un ecosistema de innovación con un conocimiento abierto que permita tener un aprovechamiento social de toda la innovación tecnológica que se da en el mundo y tratar de dar esa disputa. En primer sentido, la economía, porque aquí hay una disputa muy interesante en pensar lo que quiere decir economía de los conocimientos. Primero, la economía, en tanto que ciencia social, siempre se ha interesado en lo que es el estudio de los recursos que no son infinitos, sino que son finitos. Muchas veces, por ejemplo, el petróleo, los recursos del petróleo, el oro. Y la economía se interesa en cómo gestionar eso, cómo gestionar recursos que son escasos y ver cuáles son las elecciones que tiene un país, una sociedad, frente a esos recursos, cómo utilizarlos, cómo explotarlos y hacia dónde vamos socialmente con esos recursos. En lo que tiene que ver con los conocimientos, aquí llegamos a algo muy interesante, porque un conocimiento es algo muy diferente que un bien material. Yo les tomo un ejemplo, esa computadora que está ahí, yo la tomo, le paso yo al señor que está de azul ahí sentado, ese bien ya no me pertenece, lo tiene el señor que está ahí sentado y yo ya no lo puedo utilizar. Es un bien que no se multiplica, es un bien exclusivo. O lo utiliza el señor o lo utilizo yo. El conocimiento es justamente lo contrario. Cuando nosotros tenemos un conocimiento y compartimos un conocimiento, lo podemos seguir usando los dos. Justamente el conocimiento es algo que se reproduce al infinito, que no tiene límite en ese sentido. Podemos hoy en día todos en esta sala aprender algo, no me impedirá a mí seguir utilizando ese conocimiento. Entonces tenemos algo muy diferente de los bienes materiales dentro de los conocimientos. Ahora, ¿cuál es la disputa? Es que en el mundo actual justamente se está tratando de transformar a los conocimientos como si fueran un bien material, como si justamente es mi conocimiento. Actualmente se lo hacen poniendo derechos de propiedad intelectual. Entonces yo tengo una invención, es mi propiedad de esa invención y nadie más la puede utilizar. Eso va a traer consecuencias que las veremos un poco más tarde, consecuencias económicas muy fuertes y sobre todo consecuencias de dominación de países del norte hacia países del sur que nos impiden muchas veces desarrollarnos tecnológicamente. Eso es lo que quiere decir economía del conocimiento. Pero ahora hay un punto muy importante en esto. Nosotros hablamos de conocimientos en plural. ¿Por qué en plural? Porque obviamente también dentro de esta lucha descolonizadora, también tenemos que descolonizar nuestros conocimientos y aceptar que existen en nuestro país varios tipos de conocimientos. Muchas veces se ha hablado de el conocimiento, cuando se habla del conocimiento occidental, muchas veces eurocéntrico, centrado en América del Norte, y se desconocen muchísimos de los conocimientos ancestrales que tenemos nosotros en nuestro país. Y este término de hablar en plural de los conocimientos va hacia esa disputa. Un ejemplo de esto, estamos actualmente, y nuestra generación, en todo caso, es la primera generación en la historia de la humanidad que tiene que afrontar el cambio climático, y sabemos que los conocimientos ancestrales en cuanto a la protección de la naturaleza son uno de los ejes centrales que nos permitirán ir hacia ese desafío. Cómo afrontar el manejo de las áreas reservadas, el manejo de la naturaleza. Nuestros pueblos ancestrales saben mucho de eso y tenemos que reconocerlo. Muchas veces la ciencia eurocéntrica o la ciencia occidental desconoce totalmente eso y estamos perdiendo una capacidad muy fuerte en cuanto a los conocimientos. ¿Por qué social? Como yo les decía, tenemos actualmente en el mundo una dinámica que trata de hacer de ese bien conocimiento, que es un bien común y que se puede, como decíamos hace un momento, multiplicar al infinito, lo podemos compartir y seguir usándolo todos. La dinámica actual en el mundo es la de patentar los conocimientos y tener una hiperpatentación de los conocimientos. ¿Qué quiere decir eso? Tomo el ejemplo, por ejemplo, de los medicamentos. Tenemos una transnacional farmacéutica que genera un conocimiento sobre un medicamento que es capaz de salvar cientos de miles de vidas en el mundo. Pero al tener la propiedad intelectual de ese medicamento, muchas veces esas farmacéuticas las ponen a precios que no son para nada accesibles. Y al tener ese precio no estamos salvando vidas. Solo la gente que tiene el dinero para dar ese medicamento puede utilizarlo. Entonces ahí tenemos una lucha muy fuerte, por ejemplo, para hacer que ese conocimiento se abra, poder generar medicamentos genéricos a costo mucho menor y salvar vidas. Entonces ahí tenemos una disputa muy fuerte entre lo que es el interés privado de, por ejemplo, transnacionales farmacéuticas y el interés social, que es el derecho a la salud. Lo que está pasando actualmente en el mundo es una dinámica en que nosotros estamos pasando de un capitalismo industrial tradicional que era, por ejemplo, la empresa de automóviles que estaba en Francia y que tenía la capacidad industrial de construir automóviles,
en la que dominaba el mercado industrial, porque tenía la infraestructura, digamos. Actualmente la disputa en el capitalismo ya va mucho más allá de quién tiene la infraestructura para producir, sino quién tiene la patente sobre la tecnología, sobre la innovación tecnológica. Un ejemplo de eso está pasando, por ejemplo, en Alemania. Alemania hoy en día es uno de los países que más patentes tiene en Europa. ¿Y qué es lo que está haciendo Alemania? Alemania ya no produce en su propio país, deslocaliza sus industrias a Europa del Este, pero sigue recibiendo los réditos económicos porque son ellos que han patentado la innovación tecnológica. Entonces eso, digamos, del lado que puede favorecer a los países del norte. ¿A nosotros qué nos pasa? Si nosotros queremos hacer aquí un teléfono celular, los teléfonos celulares tienen miles de patentes dentro, que si es que uno quiere utilizarlas tiene que tener el permiso de la persona que lo inventó, y esos permisos obviamente nunca nos lo van a dar, lo que nos impide a nosotros producir, por ejemplo, teléfonos celulares en el país. Actualmente yo sé que hay un teléfono celular que está produciéndose, que es en Cuenca, si mal no me equivoco, que han estado tratando justamente de ir en contra de esas lógicas, pero es uno de los mayores frenos a nuestro desarrollo tecnológico, son esta hiperpatentación del conocimiento. Se está patentando demasiado el conocimiento y eso nos bloquea a los países del sur para desarrollarnos. Esto es una ironía total, porque países como China, por ejemplo, se desarrollaron copiando tecnología. Todos sabemos de las copias chinas que se hicieron. Los chinos nunca obedecieron a las normas internacionales porque no estaban dentro de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. El rato que ya se lograron desarrollar tecnológicamente, entran a la OMC y ellos son de los que están impidiendo ahora que los otros países copien la tecnología. Estados Unidos también se desarrolló tecnológicamente a comienzos del siglo XX copiando la tecnología europea. Son las grandes potencias que se han desarrollado copiando tecnología. Y el rato que llegan a un nivel de desarrollo, tratan de impedirnos a nosotros, a países que no tenemos esa tecnología, de hacerlo, de desarrollar tecnología en nuestro país. Entonces, ese es un sistema mundial que se está estructurando. De un punto de vista económico, para que dimensionen esto, uno de los principales rubros de entradas de divisas de Estados Unidos actualmente es justamente por rubros de propiedad intelectual. Son las patentes que se desarrollan en las industrias estadounidenses, uno de los principales rubros de entradas de divisas de Estados Unidos. Es lo que más dinero está trayendo. Es lo que yo les quería decir cuando estamos transitando de un capitalismo industrial hacia un capitalismo cognitivo, un capitalismo de la propiedad intelectual. Ahora el que más poder tiene es el que tiene la propiedad de un conocimiento tecnológico. Hay varias cosas que surgen de ahí. Una, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, los teléfonos celulares duran muchas veces 3, 4 años y se nos dañan. Eso no es porque la tecnología sea mala, sino que hay una programación de lo que se llama, una palabra un poco bárbara que se llama obsolescencia programada, es decir, las empresas que tienen la propiedad de una patente programan para que su computadora, la construyen para que la computadora dentro de 5 años ya no funcione y nos toque comprar una nueva. Eso hay montones de pruebas y estudios que han demostrado cómo las empresas, sobre todo en los teléfonos celulares, digamos, Apple planea sacar su iPhone, yo que sé, no sé qué número estarán ahora, pero digamos que está queriendo sacar su iPhone 8 en 4 años, entonces va a programar que su iPhone 7 se dañe en 4 años. El rato en que está saliendo el nuevo y está dañándose el antiguo y se necesita comprar uno nuevo. Entonces, ese tipo de abusos se hacen porque hay ciertas empresas que tienen esa propiedad y ese monopolio de esa tecnología. Entonces, pueden hacer ese tipo de abusos. Lo que se llama la tragedia de los anticomunes, ¿qué quiere decir? Es lo que les estaba explicando sobre la cuestión de los medicamentos, por ejemplo. El hecho que no podamos hacer genéricos. ¿Eso qué quiere decir? Que por el bien de lucrar de una transnacional estamos sacrificando el uso de ese conocimiento que se podría hacer en todos los países subdesarrollados para salvar vidas. Es una tragedia, se llama la tragedia de los anticomunes porque se considera que es un bien común el conocimiento. Entonces, al privatizarlo, se está haciendo una tragedia de anticomunes. No se está tratando eso como un bien común de todo el mundo, sino como un bien privado. Bueno, vamos a pasar un poco rápido sobre esto. La parte de este código habla mucho de creatividad e innovación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos algo muy importante. No se trata solo de copiar lo que se hace en Europa, en Estados Unidos, sino también desde nuestra propia realidad ecuatoriana, preguntarnos qué es lo que necesitamos como tecnología, qué es lo que necesitamos como ciencia. Nosotros sabemos, por ejemplo, en el ámbito energético, en el mundo, dominan las energías fósiles. Nosotros en Ecuador tenemos volcanes, el Cotopaxi se nos está despertando, igual que el Tungurahua. La tecnología para desarrollar, por ejemplo, energía que venga de la tierra geotérmica, no se está desarrollando en el país y es más, no, en el mundo no es una de las tecnologías que se esté desarrollando más. ¿Por qué nosotros en Ecuador, desde nuestra realidad, no desarrollaríamos ese tipo de tecnologías? Ahí tenemos montones de patentes que nos bloquean igual y que tenemos que ver cómo nosotros pasamos ese tipo de bloqueos, ¿no? Entonces, esta cuestión de creatividad tiene que ver con los grandes desafíos de la humanidad y uno de los principales desafíos con los que estábamos hablando hace un momento es el del cambio climático. ¿Cómo
no estamos dirigiendo toda nuestra energía de innovación, ciencia y tecnología para vender teléfonos. Es una investigación increíble, una inversión colosal para fines privados de vender teléfonos, y muchas veces nos están vendiendo el modelo del nuevo modelo solo porque se cambió un poco el color, se cambió un poquito la forma y se mejoró la cámara. ¿Y cómo es posible que estamos invirtiendo tanto en eso y no invirtiendo en ver cómo resolvemos el problema del cambio climático? Entonces ahí tenemos una parte muy importante de cómo, en tanto que país, en tanto que sociedad, asumimos desafíos que son tecnológicos, pero ya no para fines de lucro de ciertos grupos pequeños, sino para el fin de todos. Entonces es una parte muy importante que está dentro de este código. No sé qué pasó ahí, se salió la presentación. No sé si se le puede poner de nuevo. Ya. Como les decía, el objetivo de este código, y es por eso que creemos que es tan importante, es salir de una dependencia colonial que tenemos, neocolonial, digamos, una neodependencia que tenemos hacia los países del norte. Como decíamos hace un momento, nosotros no podemos producir computadoras, no podemos producir mucha tecnología. Salir de esa dependencia, generando nuestra propia tecnología y liberándonos de una parte de ese sistema mundial. Eso quiere decir muchas cosas. Obviamente, nosotros tenemos límites dentro de las normas internacionales, porque pertenecemos a la Organización Mundial del Comercio, que tiene ciertas normas ahí adentro. Pero lo que es increíble es que hasta el momento de hoy ningún gobierno se había interesado en el Ecuador en ver cuáles son los límites de esas normas internacionales. Siempre habíamos obedecido de una forma ciega, sin darnos cuenta que realmente sí habían márgenes con los que podíamos jugar para desarrollar la tecnología en el país. Y ningún gobierno nunca se interesó en esto, y cuando nosotros nos pusimos a estudiar las pequeñas grietas que existen dentro de esos tratados, los márgenes de acción que nos dan, podemos hacer muchísimas cosas en el país. Entonces la idea es utilizar esos márgenes de acción para salir una vez por todos de esa dependencia de tecnología que hacen en otros lados. Nosotros nos limitamos, como ustedes saben, en la matriz productiva a ser exportadores de materia prima e importadores de todo lo que es tecnología y ya materia transformada. ¿Cómo romper ese esquema? Justamente creemos que a través de este código va a ser un instrumento para poder hacerlo. Un instrumento, ustedes saben, uno de los desafíos históricos del continente latinoamericano ha sido desarrollar la industria en América Latina, y no hay ningún gobierno realmente que lo haya logrado hacer hasta ahora. El gran desafío es ese, es cómo utilizamos esas brechas que existen en los tratados internacionales, esos márgenes de acción que nos dejan para irlo desarrollando. El interés de esta ley es que justamente nosotros transformemos en ley algo que en realidad ha sido una política pública. Existe en el Ecuador política pública de algo que se llama, por ejemplo, licencias obligatorias. Yo les hablaba de los medicamentos. ¿Qué son las licencias obligatorias? El país dice, existe un medicamento para tal enfermedad que existe en nuestro país, de ese medicamento hay un monopolio internacional y una transnacional que lo está vendiendo carísimo, pues por ser de interés social, nosotros obligamos a que esa transnacional dé el permiso de transformarlos de genéricos. Obviamente no es que le robamos el conocimiento, se paga una parte de la patente, pero con un precio justo, evaluado por el gobierno, al hacer un tema de interés social. Entonces, eso es una política pública que se ha estado haciendo, pero ahora la queremos transformar en ley. Eso quiere decir que no es cuestión solo de este gobierno, sino cualquier gobierno que venga, existirá ese proceso. Es decir, una empresa farmacéutica que desee generar un proceso de una licencia obligatoria para producir un medicamento que salve vidas en Ecuador, tendrá ese instrumento para hacerlo. Ya no solo una política pública de decisión de este gobierno, sino que ya está en la ley la posibilidad de hacerlo. Ese es un sentido, esta cuestión de la segunda independencia. El otro punto muy importante, ustedes saben que la riqueza de nuestro país es nuestra biodiversidad. Nuestra biodiversidad es lo que además da el potencial de generar conocimientos en nuestro país, increíbles conocimientos. La historia de nuestro país, ¿cuál ha sido? Vienen universidades extranjeras, vienen a la Amazonía, se roban los conocimientos de algunos de los sabios que tienen ahí, de los conocimientos ancestrales, se roban la pequeña planta, patentan después el compuesto químico de esa planta, y ya ni siquiera nosotros podemos usar esa planta sin tener que pagar a esa empresa transnacional que lo hizo. O ni siquiera podemos utilizar medicamentos que vengan de nuestras propias plantas porque alguien más lo patentó. Esa es la historia de nuestro país. Este código tiene toda una parte de protección de esos conocimientos ancestrales para que los podamos usar nosotros mismos dentro de emprendimientos propios en el Ecuador. Hay una parte muy fuerte de eso. Y por último,
el cambio de la matriz cognitiva, que es lo que les estábamos diciendo hace un momento, cómo nosotros salimos de estar pensando y querer pensar solo como piensan los europeos, solo como piensan en América del Norte, y partimos de nuestras realidades dentro de ese cambio de matriz cognitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos un cambio de la educación superior muy profundo en ese sentido, pensar la realidad no desde los prismas europeos o de América del Norte, sino desde nuestra propia realidad y transformar eso en procesos de innovación, de emprendimientos, de economía social y solidaria y otros tipos de emprendimientos, pero que respondan a nuestras necesidades y a nuestras necesidades sociales. Entonces, todo esto de aquí está puesto dentro de este código con varios tipos de incentivos, que es justamente lo que vamos a ver ahora un poco más tarde. Antes de ver justamente ya el detalle de cuál es la propuesta, hagamos un pequeño diagnóstico de cómo está la cuestión de los conocimientos en el Ecuador. Ustedes ven en este mapa un poco es el porcentaje del gasto total de investigación y desarrollo tecnológico en función del Producto Interno Bruto del país. Ustedes ven, ahí no sé si se nota un poco, si se logra leer, pero por ejemplo, en primer lugar está un país como Israel, que tiene mucha innovación tecnológica. Bueno, ahí siempre hay que matizar las cosas. Mucha de esa innovación tecnológica está en el armamento, lo que no es necesariamente bueno. Ustedes saben la ocupación que tiene Israel sobre Palestina, pero es una cifra, para que veamos ese tipo de cifras. Nosotros tenemos un promedio en América Latina que era del 0,78%. Ecuador tenía la mitad de eso. Teníamos 0,35% de nuestro Producto Interno Bruto destinado hacia la investigación y el desarrollo tecnológico. La meta para el 2014 fue 0,78%, es decir, alcanzar el promedio latinoamericano, que es lo que hicimos, y ahora en el 2015 estamos queriendo volver a duplicar esa cifra. Hay una gran apuesta por desarrollar la innovación y el desarrollo en el país. Sin embargo, esta es la situación actual. Ustedes, cuando ven en este gráfico, bueno, no sé si se lo ven muy bien, hay por cada año, cada una de esas barras son los años en los que se hace el estudio. Ustedes ven una grande barra que representa las patentes puestas por otros países o por otras empresas no ecuatorianas. Y no sé si logran ver, hay una pequeñita barrita chiquita al lado de la grande, que son las patentes nacionales. Quiere decir que nosotros no estamos patentando ningún tipo de conocimiento. Más allá de si estamos de acuerdo o no con las patentes, eso es un indicador de cuál es la generación de innovación tecnológica que se está dando en el país. No es casi nada. Nosotros tenemos que con todas las universidades politécnicas del país, en 8 años se hicieron 6 patentes, lo que es terrible, ¿no? Esto tiene que ver con muchas cifras. Una de esas tiene que ver con cuál es el personal que está haciendo desarrollo de innovación y tecnología en el país. Tenemos dentro de la población económica activa 0,61%, que está muy por abajo de todo lo que del resto del promedio latinoamericano y obviamente si lo comparamos con promedios europeos es aún menor. La gran apuesta de esto ha sido, por ejemplo, la política de becas que ha tenido el Ecuador. La política de becas en el Ecuador llevamos en más de 11.000 becas. Es una política mundial, un ejemplo mundial de cómo se está tratando esto y de para qué sirven estas becas. Justamente mandar estudiantes al extranjero que recojan conocimiento y lo traigan hacia aquí. Conocimiento para después desarrollar aquí innovación y desarrollo. Es uno de los grandes desafíos. Otro de los grandes desafíos es este de aquí, es quién financia la innovación y el desarrollo. Con grandes laboratorios modernos, también estamos hablando de innovación social que puede entrar dentro de la economía social y solidaria. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que muchas veces el financiamiento de todo lo que es la investigación, por ejemplo, ha venido de fondos públicos, lo que nos muestra que hay muy poca permeabilidad entre todo lo que son los emprendimientos económicos y la innovación. Actualmente a la clase económica dominante del país no le interesa desarrollar ciencia y tecnología y no lo van a hacer, porque son muchas veces oligarquías históricas que vienen de la exportación de materia prima que genera un cierto tejido económico en nuestro país que les conviene muy bien que se quede tal como está. Y no es un interés muchas veces de esos esquemas económicos incentivar la investigación y desarrollo. Entonces, históricamente ha sido inversión pública que se ha hecho. Ese es uno de los problemas que nosotros justamente estamos queriendo generar incentivos para que haya emprendimientos que vengan desde el sector privado, del sector de la economía popular y solidaria, hacia la innovación, que no sea solo la cuestión pública. Entonces, eso puede pasar por incentivos de reducción de impuestos, por incentivos de exoneración de impuestos en varios sentidos, que eso lo vamos a detallar un poco más tarde. Pero la parte más difícil de esto es el gráfico que está en la derecha y toda la parte que está en roja, es
Una cosa es la investigación y otra cosa es ya desarrollar la innovación. Uno puede tener el esquema de una máquina que transforme en café, digamos, en chocolate el cacao. Puede tener el diseño, pero hay que poder hacer la máquina. El rato de ya hacerla, nosotros nos damos cuenta que toda esa parte roja que vemos en la derecha son fondos propios. Es decir, que si uno no tiene fondos o ayudas, solo van a ser siempre los mismos de cierta clase económica que van a desarrollar esa tecnología. Esa es la realidad en el país. Si uno no tiene fondos propios, no puede desarrollar actualmente esa innovación que necesita. Entonces, la idea justamente de este código es ayudar con varios incentivos económicos desde el Estado para ese tipo de desarrollos. Finalmente, este gráfico, que es el último para darles un poco esto del diagnóstico, apunta a cuáles son los desafíos que tenemos en la sociedad. Ustedes ven en gris, es un poco la matriz productiva que tiene que ver con todo lo que son las materias primas. Quedarnos con la exportación de materias primas, generación de materias primas, y lo que está en verde es justamente el desarrollo tecnológico. Y ustedes ven como tres líneas. Si ven una que está abajo, una en el medio, una de arriba, cuáles son los caminos que tenemos como sociedad frente a nosotros. Si nosotros decidimos no cambiar la ciencia y tecnología, es la línea de abajo, porque tenemos en el eje este vertical, está puesto el Producto Interno Bruto, está puesto el buen vivir, como indicadores de desarrollo social en nuestro país. Entonces, si nosotros decidimos quedarnos con la matriz tal y como está, que es el caso de abajo, vamos a ver un desarrollo del Producto Interno Bruto de un cierto tipo, que va a generar un bien vivir de un cierto tipo, porque es muy limitado, con un avance muy limitado. Nosotros nos damos cuenta que el componente de investigación y desarrollo es central en el desarrollo del Producto Interno Bruto y, por ende, de la generación del buen vivir en el país. Entonces, estamos apostando a ese tercer gráfico que está arriba, que es tener una gran mayoría de nuestra economía que justamente está dependiendo de la innovación, del desarrollo del conocimiento. ¿Por qué? Porque además tenemos esa base de biodiversidad increíble en nuestro país, que es una riqueza colosal para desarrollar conocimientos, justamente. Entonces, es hacia ese modelo lo que estamos apuntando. Y, por ejemplo, políticamente, cuando uno ve los debates políticos actuales de la economía, sabemos quiénes están apostando para que el país siga con una matriz agroexportadora, que son muchas veces los representantes de cierta oligarquía, y quienes estamos apostando actualmente para que esa matriz productiva cambie. Entonces, lo que estábamos diciendo en un comienzo, creemos que este eje es uno de los ejes centrales justamente para darle cuerpo a ese famoso objetivo de cambio de la matriz productiva, es este. Nos hemos dado cuenta que el componente en investigación y desarrollo es un componente central para el cambio de la matriz productiva. Entonces, eso es la parte, como les decía, una primera parte de saber cuál es la disputa política, esta cuestión del capitalismo, cómo está cambiando el capitalismo, cómo nos están queriendo hacer dependientes de otras tecnologías, luchar contra eso. Una segunda parte, vimos este diagnóstico, cuál es la situación actual del país. Y ahora vamos a ver rápidamente cuál es la propuesta. Y dentro de esta propuesta vamos a tratar de ver cómo puede entrar la economía social y solidaria o popular y solidaria dentro de esa propuesta. Bueno, en el contenido del COEX tiene varios libros que vamos a ir detallando, un título preliminar que da los objetivos, y esto es muy importante. Esto es el gráfico del que yo les decía. Nuestra Secretaría tiene dos piernas para caminar. La primera, les decía, fue la Ley Orgánica de Educación Superior, porque necesitamos tener una universidad de calidad si queremos tener innovación y desarrollo tecnológico en el país. Y esa universidad, como decía uno de los ponentes cuando habló al comienzo, no tiene que ser una universidad hermética con la sociedad, sino que tiene que ser una sociedad con una vinculación extremadamente fuerte con la sociedad. Les doy un ejemplo de esto. Hemos estado desarrollando los consejos ciudadanos sectoriales de CENESID este año, y con los compañeros campesinos, compañeros de comunidades, compañeros de emprendimientos de economía social y solidaria, todo el mundo nos dice, pero ¿dónde está la vinculación de la universidad con nosotros? ¿Dónde está? Nosotros no tenemos eso, y las propias universidades lo reconocen y nos dicen es que no sabemos cómo hacer. No, o sea, nosotros tenemos por ley, porque en la ley está puesto, tenemos que hacer horas de vinculación universitaria, y nos dicen, pero es que no sabemos con quién hablar, no sabemos por dónde ir. Entonces, una de las dinámicas que se está generando a través de los consejos ciudadanos sectoriales, y les invitamos a los compañeros que estén aquí a interesarse, tal vez a acercarse a CENESID, si quieren participar en estos consejos, es que justamente se está generando una base de datos con las necesidades comunitarias, necesidades de emprendimientos de economía social y solidaria, necesidades que pueden responder con la vinculación universitaria que las universidades por ley tienen que hacer. Todo estudiante para graduarse tiene que hacer toda una serie de trabajos de vinculación comunitaria con la sociedad. Entonces, si una empresa está necesitando un ingeniero para
un emprendimiento de economía social y solidaria, está necesitando un ingeniero para terminar un diseño, puede ser parte de un proyecto de vinculación universitaria. Y eso lo estamos desarrollando en este momento y ha surgido justamente de los consejos ciudadanos de este año, que se esté generando una base de datos de un lado de necesidades, tanto de emprendimientos de economía social y solidaria como necesidades sociales. Puede ser, por ejemplo, una comunidad que dice: nosotros queremos que los estudiantes de odontología vengan a ayudarnos a hacer exámenes a toda nuestra población. Un ejemplo, pero también puede ser emprendimientos de economía social y solidaria que entren ahí adentro. Entonces, un eje muy importante que comenzamos a desarrollar ahora y que la idea es que además con los incentivos de innovación y de desarrollo tecnológico que se van a dar, se crea un verdadero ecosistema de innovación en el país. Es decir, la pequeña empresa que quiere generar tecnología para transformar, por ejemplo, materia prima, tenga ayuda de incentivos tributarios, de exoneración de impuestos para hacerlo, y en ese caso nosotros ya hacemos la vinculación con la universidad y crear una marca propia, una marca colectiva que certifique sus propias necesidades. Entonces puede ser, por ejemplo, una marca que certifique que sea una producción biológica, que sea una producción que respete ciertos derechos laborales para que no exista explotación del campesino, por ejemplo, certifique la utilización y la preservación de saberes ancestrales en torno a una producción agrícola, que muchas veces están ahí. Podría ser una marca de certificación. Eso ya tienen que ir definiendo, por ejemplo, cada grupo campesino o cada grupo artesanal que quiera desarrollarse en torno de una marca de certificación, pero hay esta posibilidad. Y esto es extremadamente potente. ¿Por qué? Porque el rato que uno va al mercado y entra en el mercado, tiene que ser competitivo y tiene que decirle a los ecuatorianos qué preferimos. Comprar un producto importado de Colombia que tal vez tenga transgénicos, que tal vez sea hecho con explotación de campesinos, o preferimos comprar un producto que venga de nuestros propios campesinos con buenas condiciones laborales, que sea biológico y que no tenga transgénicos, por ejemplo. Entonces, eso es un eje central que tenemos que trabajar y que estamos poniendo este instrumento al servicio de la economía popular y solidaria en el campo, por ejemplo, pero puede ser también en cuestiones artesanales también, se pueden certificar ese tipo de cosas. Ese es un instrumento que nos parece muy interesante y cualquiera de ustedes que quiera ir desarrollando esto, nosotros podemos hacer el lazo con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el IEPI, para ir desarrollando esto. Más allá de las certificaciones, pueden ser marcas colectivas. Igual, por ejemplo, los helados de Salcedo, ahí utilizo siempre ese ejemplo. Son marcas colectivas que pueden dar una marca que puede ser de un territorio que no pertenece a una persona, sino, por ejemplo, a un lugar, que certifica una cierta identidad. Entonces, de nuevo, estamos tratando de decir a la sociedad qué es lo que queremos consumir, a dónde queremos ayudar, qué es lo que queremos hacer. Entonces, dentro del mercado, tener este tipo de marcas puede ser muy interesante. Ir desarrollando marcas colectivas para posicionar dentro del mercado un cierto tipo de emprendimientos que estén, por ejemplo, diciendo a la gente: si usted compra esto, está apoyando un territorio ecuatoriano, está apoyando un sector en Riobamba, está apoyando un sector de cierta comunidad ecuatoriana. Entonces, es muy importante. Las denominaciones de origen. Esto es muy importante. Las denominaciones de origen, porque las denominaciones de origen norman ciertos tipos de productos que se hacen con características que existen, por ejemplo, solo aquí. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque una marca nos la pueden comprar. O sea, uno puede generar una marca colectiva y decir helados de Salcedo, pero puede ir una transnacional, Pingüino, y nos compra la marca de helados de Salcedo mañana. Y uno tiene la impresión de estar comprando para Salcedo y en realidad le está dando a eso a Pingüino, porque es una marca, termina siendo una marca. Pero las denominaciones de origen no. Las denominaciones de origen siempre van a ser propias del país, porque ¿qué tienen que ver? Tienen que ver con productos que pertenecen a un ecosistema, que pertenecen a un cierto tipo de quehacer de nuestros compañeros, y ahí la economía social y solidaria es central, porque nosotros tenemos formas de producir, formas de crear producción artesanal, formas de producir hasta en agricultura, los quesos, por ejemplo el queso manavita. Este tipo de cosas responde a ciertos ecosistemas, a ciertos tipos culturales de producción y pueden ser protegidos por marcas de denominación de origen. Algo que es loquísimo es que, por ejemplo, Europa protege un montón a sus marcas de denominación de origen. Uno, por ejemplo, ve el champán. El champán, nosotros no podemos producir aquí champán y llamarle champán, porque eso tiene que ser solo de una cierta zona francesa, con cierto tipo de uvas y con un cierto tipo de conocimiento tradicional de fabricación del champán. Entonces, ese mismo tipo de cosas podríamos hacerlo aquí. El cacao arriba fue un ejemplo de estas marcas, pero por ejemplo los sombreros de paja toquilla, ese tipo de cosas, se pueden generar ese tipo de denominaciones de origen. Y existen, por ejemplo, en los tratados de comercio, y es una de las negociaciones que se hizo con la Unión Europea,
protección para esas cosas, y entonces nosotros tenemos acceso a mercados a través de ese tipo de marcas de denominación de origen. Eso tiene mucha fuerza actualmente en los mercados europeos, por ejemplo. Marca país, la marca país, el famoso hecho en Ecuador, igualmente. Son ciertos tipos de cosas que estamos disputando en los mercados un cierto valor ético del consumo. Estamos en un momento en que estamos en una crisis económica, estamos en un momento en que necesitamos desarrollar, como decía García Linera, les decía hace un rato, una resistencia frente a nuestra dependencia al petróleo, a otros fenómenos externos, y la mejor forma de hacerlo es desarrollar nuestra economía nacional. Nuestra mejor protección para no depender del petróleo es desarrollar una economía fuerte de consumo nacional. Entonces ahí marcas país y todo un proceso de posicionar esas marcas dentro del consumo nacional es súper importante. Entonces tenemos cierto tipo de instrumentos. Hay algunos más, hay detalles en los que podríamos entrar, pero lo que yo quisiera que nos acordemos de todo esto que acabo de decir, y con eso voy a acabar, es, estamos en una disputa que va mucho más allá de lo que puede ser la disputa del Ecuador. Es una disputa mundial por la propiedad intelectual. Si nosotros no hacemos nada, nos vamos a quedar siempre haciendo agroexportación, si no tenemos ninguna disputa dentro de cómo transferir esa tecnología hacia nuestro país. Vamos siempre a depender de quién hace esa tecnología. Es decir, los que tienen la tecnología son los que deciden producir teléfonos en vez de producir tecnologías de geotermia. Son los que deciden cuál es el fin de esa tecnología. Mientras nosotros no tengamos tecnología, nunca vamos a ser un país soberano que decida qué hacer. Entonces es una disputa mundial, y la disputa del capitalismo en los próximos 20 y 30 años se va a dar sobre la propiedad intelectual. Un ejemplo de eso, hay empresas norteamericanas que actualmente están patentando ADN. Muchas veces lo han hecho con plantas, lo que decíamos, vienen universidades, ven una planta, patentan el ADN y ya tienen patentado para hacer medicamentos. Pero ahora ya no están haciendo solo eso, están patentando ciclos de ADN al azar. Están patentando cientos de miles de ADNs al azar para ver si es que tal vez de aquí 20 años se descubre que eso sirve para algo, pero ya tiene propietario. Entonces estamos en ese tipo de dinámicas que a futuro van la gran disputa económica. Una de las grandes disputas económicas va a ser sobre la propiedad intelectual. Entonces nosotros haciendo esta ley por primera vez, y eso siempre le ha costado a la izquierda siempre está 30 años atrás. La izquierda siempre seguimos disputando muchas veces desde marcos del capitalismo industrial de hace 30 años. Por primera vez estamos diciendo proyectémonos a futuro y lancemos una propuesta que permita disputar el capitalismo no de hace 30 años, sino a los 30 años que vienen. Entonces una primera cosa, estar conscientes que es la disputa mundial que se está dando dentro del capitalismo, y si nosotros queremos salir de la dependencia de otros países y salir de ser simplemente agroexportadores, tenemos que dar esa disputa, primera cosa. El otro tema que tenemos que ver es que todo esto depende de la vinculación entre la universidad y la sociedad, y para eso el Estado es central. Dejar esto a la regulación del mercado, en todo caso, tal y como es la estructura económica de nuestro país, nunca va a darse, porque la estructura económica de nuestro país está basada en oligarquías agroexportadoras. Y ellos están bien con ese esquema económico. Nunca han invertido en innovación, nunca han invertido en desarrollo tecnológico. Entonces, el Estado tiene un rol que jugar ahí adentro y tiene que incentivar para que se haga un lazo entre la investigación, el desarrollo tecnológico y el sector productivo. Y dentro de ese lazo tenemos que estar todos muy atentos, y nosotros sabemos que no va a ser fácil, sino que tenemos que estar todo el tiempo a ver cómo se va a aplicar esta ley para que los sectores de la economía social y solidaria puedan acceder a eso. Es decir, que no solo sean las grandes empresas que accedan a todos estos beneficios. Entonces es una voluntad política, pero esa voluntad política nosotros sabemos que puede estar muy bien en la cabeza del ministerio. Nuestro secretario nacional nos dice queremos que un sector prioritario sea la economía social y solidaria, pero por toda la experiencia que hemos tenido en estos 8 años de proceso político sabemos que no es suficiente que haya una directiva ministerial. Bueno, sobre esta última pregunta, yo creo que, bueno, obviamente la cuestión de medicina es algo que les obligan a hacerlo. Yo iría hasta antes de tener que obligar a cualquier persona a hacerlo. Nosotros en los diálogos que hemos tenido con las universidades y con los otros sectores sociales nos hemos dado cuenta que todo el mundo quiere, solo que no saben hacer. No saben, o sea, las propias universidades nos dicen, nosotros quisiéramos que nuestros estudiantes hagan realmente algo que valga la pena, porque sabemos que eso también les forma. Y ellos dicen, sabemos que estar haciendo vinculaciones universitarias que en realidad no son, y que son unos pequeños trabajos que no sirven de nada, estamos perdiendo momentos de formación para los estudiantes. Están muy conscientes las universidades de eso y hay la voluntad de hacerlo. Entonces ahora lo que estamos tratando de generar es un poco lo que explicaba hace un rato,
desde Cenecit y desde los consejos ciudadanos sectoriales de Cenecit, justo surgió la idea y en el Consejo Ciudadano Sectorial Nacional de Cenecit, que va a ser el 8 de diciembre, ya va a ser un plan de trabajo, surgió la idea de crear bases de datos, de necesidades y de capacidades. Entonces ahí tú vas a tener una base de datos. En Salinas de Guaranda tenemos que hacer reuniones con las organizaciones sociales, con las organizaciones de economía social y solidaria, para que nos digan, nosotros necesitamos para posicionar nuestra marca, estudiantes de marketing que vengan y nos ayuden con una estrategia de posicionamiento de nuestra marca en Quito y Guayaquil, por ejemplo. Necesidad de la organización. Nosotros tenemos, no sé si es que en Bolívar haya, porque no conozco la malla curricular, pero es que hay una malla curricular en Bolívar de marketing. Enseguida ponemos el enlazo, el decano de esa facultad, ponemos enlazo, decimos, compañero, para la vinculación universitaria hay esto, ustedes quieren hacer vinculación universitaria, tengan el contacto de la compañera de las queseras de Guaranda y ahí está. O sea, la idea ahora, nos dimos cuenta que hay muchas necesidades y muchas voluntades de las universidades para hacerlo, porque no hay el vínculo con la sociedad, o sea, simplemente no hay. Todo el mundo quiere hacerlo, pero no se conocen. La Universidad de Bolívar no le debe conocer a los compañeros de las queseras de Guaranda. Entonces, lo que estamos tratando de hacer en este momento con los consejos ciudadanos es eso, es crear esa base de datos, veamos si funciona. Si es que no funciona, tendremos que ir a algo que, como tú decías, es un poco más normativo. Por el momento creemos que va a funcionar porque hemos visto buena voluntad en todas las universidades. En cuanto a lo que decía el compañero, bueno, eso no es de nuestro sector, no es la ley nuestra. Yo creo que efectivamente lo único que podría decir es que para cualquier ley, y es por eso que les hablaba mucho de la nuestra y de cómo se va a hacer el reglamento y cómo se va a hacer el seguimiento, hay siempre en las leyes partes muy generales, que al rato de aplicarlas necesitamos ver cómo está el reglamento y necesitamos ver cuáles son las directivas de los funcionarios. Y ahí yo siempre digo, cuando hay disfuncionamientos, es ahí que tenemos que hacer funcionar la participación ciudadana. O sea, al rato que algo no está funcionando, aprovechemos los consejos ciudadanos sectoriales. Yo en este momento estoy hablando mucho de esto, sobre todo por el miedo de lo que nos da lo que pasó en Argentina, el miedo de lo que nos da que se puedan venir procesos atrás. Decimos, metamos a todas las organizaciones sociales y la ciudadanía en los ministerios, en las superintendencias y en todos los lugares que tienen consejos ciudadanos. Yo lo que diría es, efectivamente, una ley muchas veces tiene que tener una cierta generalidad, y eso que usted nos leyó de la distribución de los ingresos y todo eso, ya está bien. O sea, para muchos de los debates que pueden haber en otros países sobre las cuestiones cooperativas y asociativas, ya es un avance. O sea, ustedes cuando ven en Francia las leyes, yo viví mucho en Francia, entonces conozco ese tema, cuando uno ve en Francia cómo está normado, ni siquiera tiene eso en la ley. Ni siquiera hay eso. Entonces ya es un avance. Pero las leyes siempre tienen que tener una generalidad porque se aplican a contextos muy diferentes territorialmente, se aplican a contextos que muchas veces coyunturalmente, económicamente son diferentes. Necesitan una cierta generalidad. Lo que nosotros necesitamos en este momento, y vuelvo a decir, es la gran deuda que hemos tenido en nuestro proceso, es que dejemos de hacer funcionar al Estado y las políticas públicas como si fuera un Estado neoliberal, porque si funcionamos de la misma manera, si uno ve cómo funciona un funcionario ahora y cómo funciona en la época neoliberal, sigue siendo desde el escritorio hasta abajo y el ciudadano no tiene nada que decir, sino que es el usuario al final de la política pública, digamos. Entonces, eso hay que romper. Yo no creo que sea tanto la ley el problema, porque a mí ya me parece de cierta avanzada que exista eso cuando uno compara con otros países. No es así. Lo que hay que hacer es la aplicación y ahí tiene que estar la gente. Tenemos que abrir y empujar para que en todos los ministerios, en las superintendencias, en todas las instituciones de gobierno y del Estado se rompan esos muros y podamos entrar. Y eso yo creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos en estos 2 años, porque nunca sabemos lo que podemos estar confiados en la gestión política que se ha hecho y que podemos ganar tal vez las elecciones del 2017, que hay una continuidad política. Pero si eso no pasa, ¿qué? No podemos quedarnos en eso. Tenemos que hacer transformaciones estructurales del Estado y es lo que yo diría como respuesta para eso. O sea, no es la ley el problema, para mí el problema es cómo se le está aplicando. Si es que hay un problema, yo no conozco el detalle de eso porque no es mi cartera de Estado, pero si es que hay un problema, muchas veces, y según como usted leyó esa ley, para mí no está en cómo está escrito la ley el problema muchas veces es en cómo eso se transforma en territorio. Entonces es un poco lo que podría decir el compañero. Bueno, y qué pena que no tengamos más tiempo para las preguntas, tal vez en el coffee break podamos hablar un poco para los que quieran hablar, y muchas gracias por la paciencia a todos los compañeros.